Muy buenas tardes, comunidad científica en general. En esta oportunidad voy a dar inicio a la sustentación de mi investigación titulada Funcionamiento familiar y habilidades sociales en los adolescentes de un asentamiento humano en Piura en el año 2020. Autor Giancarlo Saavedra Barrientos, asesor del magíster Willy Valles Tierra. Bien, hablar de familia es hablar de un término multifacético porque diferentes autores nos brindan una serie de conceptualizaciones de diferentes campos de acción. Se amplía más el tema cuando consideramos a la familia como la unidad sustancial de un sistema social, donde adquirimos una serie de conocimientos, sentimientos e ideas, pensamientos, emociones que quedan impregnados en nuestros engramas mentales y que dejan huella en nuestra alma. Así lo define Losada en el año 2016 en su libro Psicología y Familia. Asimismo, este autor nos enfatiza que una de las principales funciones que debe de realizar la familia es equipar de herramientas indispensables para que los adolescentes se puedan conducir de una manera óptima y eficaz y que busquen el sentido de plenitud, de autorrealización, de crecimiento personal en los diferentes escenarios donde interactúan como entes sociales activos. Sin embargo, de esta manera, a nivel mundial es lamentable y nada agradable ver cómo diferentes panoramas vulneran la estabilidad de un funcionamiento familiar. Es el estudio que se llevó a cabo por la UNICEF en el año 2017, que nos dice que el 20% de la población está representada por adolescentes. Se estima que a nivel mundial existen 300 millones de adolescentes, donde 7 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de abuso físico, psicológico y sexual por parte de sus figuras de autoridad, y como una válvula de escape hacia este daño psicológico generado en sus entornos familiares, 3 de cada 10 adolescentes optaron por la modalidad de suicidarse y acabar con su vida. Estas cifras prevalentes, estas estadísticas, guardan relación con lo que se vive en nuestro entorno nacional, específicamente en la ciudad de Lima. Por un estudio llevado a cabo en el MINSA en el año 2017, se halló que el 23% de los adolescentes limeños habían pensado seriamente la posibilidad de suicidarse, donde el 18% de estos adolescentes ya tenían incluso un plan de cómo ejecutar su suicidio, y el 5% resultante optó por el suicidio, ¿no? Cifras sin dudas alarmantes que nos conllevan a pensar como futuro psicólogo qué pasa en el funcionamiento familiar de un adolescente, qué pasa en esa capacidad de autogestión emocional que debe tener todo adolescente para adaptarse a los diferentes cambios de la vida. Sin duda, por otro lado, hablar de funcionamiento familiar en el Perú es lamentable, así lo detalla Camacho, León y Silva en una investigación llevada a cabo para determinar el funcionamiento familiar en adolescentes de una institución pública en Lima. Es lamentable desde el ámbito de formación de afecto y de valores. En muchos hogares limeños se puede evidenciar la ausencia física y emocional de sus figuras de autoridad. Todo adolescente requiere de ese contacto físico con sus padres de familia, porque ese contacto físico les va a generar una red de apoyo, un agente protector, y muchas veces los adolescentes que no tienen un buen soporte familiar ensamblado con relaciones afectivas y emocionales puede acarrear confusiones en sus etapas posteriores. Por otro lado, esta prevalencia, toda esta caracterización problemática, ubicando el problema situacional de mi objeto de estudio, guarda relación con lo que se vive en nuestro entorno regional. Precisamente en el departamento de Piura, para ser más exactos, en el distrito 26 de octubre, se ubica el asentamiento humano llamado Enace Cuarta Etapa, y según el diario El Correo, en el año 2019, un diario muy popular en nuestra región de Piura, nos dice de que este asentamiento humano está ubicado como uno de los asentamientos humanos más peligrosos e inseguros con altos índices de criminalidad en la región de Piura. En el año 2019 se registraron en la comisaría del presente sector, según este estudio llevado a cabo por el diario El Correo, en colaboración con la Policía Nacional del Perú de la comisaría del mencionado sector, se recepcionaron 4.700 denuncias: robos al paso, sicariato, pandillaje, extorsión, violencia familiar, entre otros. Y lo más triste es ver que el 60% de estas denuncias, los responsables eran adolescentes residentes de este sector, de este asentamiento humano donde yo he llevado a cabo el recojo de mis datos. Sin duda, en base a mi problemática situacional de mi objeto de estudio, en base a mi observación directa del objeto de estudio y en base a la evidencia empírica por lo que refieren los diferentes actores de esta comunidad,
como el presidente de la Juveco, secretarios, entre otros, especifican de que se visualiza un funcionamiento familiar inadecuado en nuestros adolescentes, ¿no? Un poco saludable, proclive a la disfuncionalidad, que se ve proyectado en adolescentes inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas, altos índices de embarazos precoz, adolescentes integrantes de pandillas, adolescentes incluso integrantes de bandas criminales dedicadas al sicariato y a la extorsión del cobro de cupos de obras. Sin duda, como morador, como futuro psicólogo y como investigador, me lleva a plantear la siguiente interrogante. ¿Existe relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en los adolescentes de este asentamiento humano en Piura en el año 2020? Y para ser respondido esta pregunta, nos planteamos un objetivo principal, el cual era relacionar el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del mencionado sector. El presente estudio científico se justifica, es importante porque aporta conocimientos teóricos a la línea de investigación de la Escuela Profesional de Psicología ULADES en lo que concierne a comunicación familiar, satisfacción familiar y funcionamiento familiar. Es así que se convierte en un subproyecto de mencionada línea, y como la ciencia está en constante avance, está en constante interacción, porque la ciencia no tolera la irrigidez ni la inmovilidad, el presente estudio aporta a la comunidad científica. ¿Por qué? Porque se convierte en un antecedente para que futuros investigadores que guarden inquietud al momento de investigar esta variable analizada por mi persona lo puedan tomar como una guía o incluso como un respaldo. Si bien es cierto, hay que dejar en claro que nuestro estudio científico no tiene un carácter práctico, pero como futuros psicólogos y como psicólogos desde ya nunca debemos olvidar que uno de los principios que rigen nuestra actividad científica es el tema, y en nuestro campo de acción es el tema preventivo y promocional. Es decir, que con la información planteada en este presente estudio, toda esa recopilación teórica y mediante los hallazgos obtenidos de esa información resultante, se podrían llevar a cabo programas de intervención, charlas psicoeducativas o actividades orientadas a fortalecer los lazos afectivos y emocionales de un sistema familiar, ¿no? Potenciando así el desarrollo y adquisición de habilidades sociales de los adolescentes del mencionado sector o de la población analizada. Mucho gusto.